¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llevas? Sí, claro, dime, Yasmín, ¿qué pregunta tienes? Sí, cuando hablan de contexto actual es del día de hoy en día, de lo de hoy, el día de hoy, hoy en día, de cómo vivimos hoy en la actualidad, etcétera, etcétera. A eso se refiere. Ah, ok, Yasmín, entonces ya te queda más claro. ¿Cómo puedes relacionar? ¿De qué manera puedes relacionar la revolución industrial con lo que hoy vives? ¿De qué forma? Esa será una pregunta que van a responder también los que no pudieron acompañarnos de manera directa. Ojo aquí, no todas las consecuencias de los avances tecnocientíficos tienen que ver con cuestiones positivas. Se tiene que ver las dos caras de la moneda en todos los acontecimientos históricos que hemos visto. Hay tanto consecuencias positivas como consecuencias negativas. Y en cuanto a los avances tecnocientíficos, también. Los avances tecnocientíficos, sus consecuencias negativas es que se utilizaron para la guerra. ¿No es así? ¿Más claro? ¿Alguna otra duda, comentario? Ok, entonces pasaré a esto. Recuerden que en esta semana 4 el proyecto integrador equivale al 30% de su calificación final. Se tienen 48 horas para ser evaluado, es decir, si ustedes me entregan un proyecto integrador el día lunes a las 9 de la noche, a más tardar
el día miércoles antes de las 9 de la noche tiene que quedar evaluado. La autoevaluación. Es un cuestionario que tienen que responder que equivale al 5% de su calificación final. No es un cuestionario en donde se responda con respuestas erróneas o incorrectas. Es más bien ver el desarrollo que tuvimos a lo largo del módulo. Por ejemplo, identificar las aptitudes, actitudes, habilidades y destrezas con las que contaba antes de entrar al módulo. Por ejemplo, tengo la facilidad de aprenderme las fechas de acontecimientos históricos. Esa es una habilidad, aptitud, actitud y destreza con la que cuento. Conté antes de que entrara al módulo 10 con ella. Se me complicaba comprender lo que leía y ahora se me empieza a facilitar. Es una actitud, aptitud, habilidad y destreza con la que no contaba, pero se fue desarrollando a lo largo del módulo 10. Se fue desarrollando. Habilidades, aptitudes, actitudes y destrezas que tengo que pulir. Soy pésima en mi ortografía, pero la estoy mejorando. La he mejorado a lo largo del módulo 10. Y el foro de integración, que equivale al 8% de su calificación final. El foro también se tienen 48 horas para ser evaluado, pero recuerden, estas 48 horas corren porque el foro se tiene que evaluar una vez que este cierra, entonces corren las 48 horas una vez que el foro cierre, que es el día domingo de la cuarta semana a las 23 horas con 59 minutos. Se empieza a evaluar el día lunes de la quinta semana y se tiene hasta el día martes de la quinta semana para ser evaluado. No sé si existe alguna duda con respecto a esto. Comentario. Ok, me da gusto, Gabriela, que haya quedado claro este punto también tanto de la revolución industrial para relacionarla con lo que estamos viviendo hoy en día, pero también que se hayan identificado algunos desafíos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Comentario? ¿Ninguna?
Ok. Hablaré la siguiente sesión de Espacio Abierto con tu asesor virtual. ¿Qué lugar ocupa México en la sociedad del conocimiento? ¿Cómo ha enfrentado México los desafíos actuales? ¿De qué manera la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial así como la caída del muro de Berlín repercute en la conformación principalmente de la política actual, de la economía también, considero, de lo social, incluso de lo religioso. ¿Qué desafíos vimos hoy, por ejemplo, para que se vayan haciendo una idea? Conflictos, descontento, desempleo, huelgas o movimientos sociales, revoluciones, crisis económica, social, política, moral, la pandemia, esta cuestión del pánico, de la muerte, del suicidio. También tiene que ver con la cuestión de salud, la hambruna. Que el pueblo cuestione, ya no nada más a viejos gobiernos, sino a gobiernos actuales. Que el pueblo critique. ¿Qué critica todo esto?
¿Qué otra cuestión? Pues evidentemente también los avances tecnocientíficos. Esta idea que se tenía de que los avances tecnocientíficos o la razón, el uso de la razón, era para mejorar la calidad de vida de las personas, se empieza a cuestionar también. ¿No es así? ¿Qué otra cuestión? ¿Cómo enfrenta México esto? Al término de la Segunda Guerra Mundial, los países enfrentan esto mediante medidas. ¿Cómo cuáles? Mediante alianzas, mediante tratados, mediante la creación ¿de qué? De organizaciones, de instituciones, como por ejemplo la OMS, la ONU, la UNESCO, la FAO, el Banco Mundial. Se empieza a hablar de derechos humanos, que genera algunas sanciones si se violan estos derechos humanos. Se empiezan a crear algunos artículos constitucionales o se modifican. También se dan castigos, igual que sanciones. Esas son las medidas que se crearon para enfrentar estos desafíos cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. En el caso de México, ¿cómo se ve? México se incorpora a la ONU, a la OMS, a la OMS, a la UNESCO, a la FAO, al Banco Mundial. Pero también crea otras instituciones, ¿no es así? ¿Cómo cuáles? El IMSS, el ISSSTE, el Banco Mundial, el Banco de México, perdón. El INEGI. ¿Qué otra cosa?
CONACYT, la SEP, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Queda claro hasta aquí esto? Este es un adelanto de lo que se verá la siguiente semana también. La siguiente semana, el siguiente viernes, ¿vale?